¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra semana más, a otro episodio de Fórmula Bullish. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los temas económicos de la semana de XRP. Vamos a hacer un análisis al final del video sobre cómo va la criptomoneda XRP, qué es lo que se espera de esta semana sobre los precios de las criptomonedas, del mundo financiero, del mundo de las acciones. Y bueno, sin más, empecemos el día de hoy analizando un dato que es curioso y nos tiene un poco inquietos, que es básicamente la bolsa de Estados Unidos, los índices QQQ, el SPY, qué es lo que está pasando con toda esta información, ¿no? Vemos que existen noticias en donde las acciones, los índices accionarios tienen máximos históricos y bueno, vemos la gráfica, ¿no? En donde por años el QQQ, que es el índice tecnológico que está basado en el Nasdaq, el SPY y todos los índices de acciones de Estados Unidos, pues van a la alza, ¿no? Y empiezan a tener máximos históricos como si la economía fuera excelente. Entonces, la primera y gran pregunta, ¿no? Es ¿por qué es esto? No hace sentido. Si por otro lado estamos viendo noticias preocupantes sobre la economía. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vemos que el índice QQQ venía de una tendencia alcista, posterior por ahí de julio hacia el inicio del 2024 estuvo en una fase lateral y jugando un poco con los precios. Y bueno, después, iniciando 2024, se fue alcista y sigue alcista en máximos históricos. El día de hoy es domingo 21 de enero del 2024. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar el lunes? ¿Qué es lo que vamos a ver el lunes? Bastante interesante, ¿no? Después de que la jornada del día viernes cerrara en máximos históricos con una vela muy fuerte. Y bueno, aquí básicamente lo que está pasando es que todo el mercado accionario está esperando que el tema de las tasas de interés no fluya tan temprano en 2024. Están apostando hacia las elecciones de Estados Unidos, hacia que las tasas de interés suban posterior a las elecciones de Estados Unidos. Pero ¿qué están provocando? Básicamente están provocando una subida muy fuerte que podría desplomarse posteriormente debido a que la economía no está fuerte, la economía no es un tema de lo que podríamos estar hablando que esté en crecimiento. Entonces, mucho cuidado con esto debido a que este tema de los índices, las acciones, es preocupante y hay que tenerlo con cautela, ¿no? Vemos muchísimas acciones que no forman parte del índice, que están inclusive por debajo de los mínimos históricos, ¿no? Que la historia nos cuenta la realidad de lo que está pasando, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el índice QQQ, el SPY lo forman una canasta de acciones, puede ser Apple, las tecnológicas grandes, Facebook, Microsoft. Entonces, estos índices de alguna manera están artificialmente inflados y por eso vemos que tenemos máximos históricos, ¿no? Debido a que compañías fuertes hacen que este índice suba, que este índice no se desplome. Sin embargo, si nos vamos a diferentes acciones, vemos las caídas brutales que han tenido a lo largo de estos últimos 2 años. Entonces, es lo que nos hace preguntarnos qué es lo que realmente va a pasar cuando las grandes compañías que forman el índice caigan. Entonces, importante tener esto en cuenta, importante no solo ver el índice, sino ver y conjuntarlo en este 2024 con noticias de la economía y vamos a ellas. La deuda de Estados Unidos que tanto se habla, la deuda global que tanto se describe en las noticias en estos últimos días, bueno, ya llegó a los 34 trillones de dólares. La primera y gran pregunta de este tema de la deuda es ¿por qué si año y medio atrás veníamos o venía el gobierno de Estados Unidos, la Fed, y recortando tasas, haciendo estrategias para reducir esta deuda, para detener el tema de la deuda,
pues básicamente pasamos de 32, 31 trillones de dólares cuando se inició este tema del recorte de tasas, ahora 34 trillones. Eso que nos dice que básicamente el dinero se sigue imprimiendo, la deuda no ha parado, no se ha enfriado este tema de la deuda y cada vez crece más. Y crece más por el tema de cómo está construido la impresión de dinero y lo artificial que esto representa, ¿no? El hecho de que se puede imprimir dinero real 9 veces forma una gran burbuja financiera que es en donde está metido no solo Estados Unidos, sino todos los países. Aproximadamente representan 95 trillones de dólares de deuda, lo cual es preocupante no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Entonces, ojo con el tema de la deuda, debido a que va a llevar en los siguientes meses noticias importantes y quizá temas sobre una posible recesión, un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene un techo de la deuda, es decir, no puede irse por arriba de ese techo de la deuda sin aprobación del Congreso. Entonces, el Congreso ha intentado detener lo que es la impresión de dinero, ha intentado de alguna manera ver cómo se reestructura todo este tema de la deuda y un cierre del gobierno parcial representaría el cierre de museos, el cierre de algunas entidades gubernamentales, inclusive que comenzaran a parar ciertos sectores del gobierno, ¿no? Para poder un poco enfriar esa parte de gasto que tiene Estados Unidos. Sin embargo, no creo que el parar el gobierno de Estados Unidos signifique alguna mejoría o algo que pueda ayudar a lo que está pasando con la deuda. Definitivamente hay que cambiar lo que es el sistema financiero, hay que cambiar las bases de ese sistema donde existe una impresión de dinero. Se hablaba de alguna manera de descentralizar lo que es la liquidez. Recordemos que este problema es de liquidez, descentralizar este tema de la liquidez y que no el gobierno de Estados Unidos fuera el encargado, ¿no? De la liquidez, sino que actores, inversionistas fueran parte de la liquidez del sistema financiero y así de alguna manera disminuir lo que es la parte de la carga económica que representa esto. Entonces, esto puede ayudar. Se habla mucho de este tema de la crisis de liquidez que viene. Y no es que venga, creo que ya está aquí, creo que ya se está viendo. Si bien vemos noticias encontradas y vemos cosas que no hacen sentido en la economía, bueno, creo que esta parte del aumento de precios, de la recesión ya está aquí. Ojo con el mercado de bienes raíces, ya lo hemos hablado desde un año atrás de cómo es preocupante el tema de los bienes raíces, cómo se está conformando este tema de los bienes raíces. Recordemos que tras la pandemia hubo cambios importantes en lo que fueron los bienes raíces comerciales, como las oficinas cambiaron hacia el home office, como muchos centros comerciales, malls, comenzaron a cerrar por el tema de las compras en línea. Y bueno, no solo con la pandemia o cerrando la pandemia vino esto llegó para quedarse y ahora vivimos en un mundo un poco más online, un poco más de alguna manera fuera de lo que es las oficinas o los malls y viene muy fuerte este tema de los bienes raíces. Recordemos que China tiene un hueco enorme, un problema enorme también en los bienes raíces, que empezó con Evergrande y bueno, continuó con otras grandes constructoras y ahora bueno, tiene estos problemas también de los bienes raíces, no solo los bienes raíces comerciales, sino también los bienes raíces de alguna manera total. Entonces, esto puede desencadenar una crisis financiera grave a nivel mundial debido a que la base de la pirámide del dinero, una parte importante son los bienes raíces. Entonces, ojo con este tema porque puede ser el detonante de alguna crisis financiera importante. Y no solo eso, ¿no? Vemos como ya economistas dicen que las acciones pueden desplomarse, que puede haber recesión, que si no se enfría la economía, si no
si la Fed no, de alguna manera no reduce este tema del recorte de las tasas, no llega a los promedios de inflación que se espera, bueno, empieza a haber problemas en la economía y empieza a haber también falta de credibilidad en lo que dijo la Fed al cierre del año y al principio del 2024. Entonces, temas muy importantes que vienen a lo largo de este año, el primer trimestre del año, y vemos cómo Estados Unidos forma parte o el 58% de las acciones de Estados Unidos son mundiales, ¿no? Es decir, del total de las acciones del mundo, el 58% es de Estados Unidos. Y si bien son acciones de Estados Unidos, una gran parte de estas acciones las tiene China. Entonces, aquí recordemos que a nadie le conviene que exista un desplome de las finanzas de Estados Unidos, de lo que es la Reserva Federal, porque bueno, va a impactar al mundo, incluido el bloque BRICS, del que tanto se habla que puede hacer frente a Estados Unidos. Yo en lo personal no lo creo, yo creo que si a Estados Unidos le va mal, se llevará al mundo entero detrás, ¿no? Y China tiene sus propios problemas que concuerdan mucho con los que tiene Estados Unidos y el mundo entero. Y bueno, básicamente también en qué se está invirtiendo. Hablábamos mucho de los ETFs, de los ETFs de Bitcoin, cómo ha fluido toda esta información. La mayoría de los fondos de inversión, de las inversiones, vienen del lado de los ETFs, de los fondos mutuos, de las acciones individuales. Entonces, muy ad hoc con lo que está pasando en 2024. Recordemos que si no hay liquidez, bueno, no fluye el dinero hacia todas estas inversiones. Por lo tanto, vamos a ver caídas importantes si no hay dinero en la economía, si hay crisis de liquidez en el sistema. Y bueno, también tuvimos un foro en Davos, Suiza. Recientemente estuvo el foro de Davos, Suiza, en donde se reúnen grandes líderes a nivel mundial para hablar de la economía, para hablar de finanzas, de lo que viene. Y si bien esperábamos que estuviera presente el tema de las criptomonedas, también estuvo presente, inclusive superó el tema de las criptomonedas, la inteligencia artificial. Se habló que aproximadamente una gran parte de lo que es el empleo va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí empieza a conjugar, ¿no? Todo lo que vemos con la economía, el sistema financiero, los cambios hacia la inteligencia artificial, con lo que viene, con los cambios en la vida de todos nosotros. Yo creo en lo personal que el cambio que viene es un cambio no solo económico, sino es un cambio en totalidad de cómo funciona la vida. Viene el blockchain, viene la inteligencia artificial, el nuevo sistema financiero, el sistema financiero cuántico. Entonces, hay que estar con los ojos bien abiertos, adaptados a estas nuevas tecnologías para que podamos ser parte de este sector que se adapta y se adecua antes que la gran mayoría. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que se habló en Davos, muy importante para poder ver los siguientes pasos que vienen hacia 2024 y 2030. Y bueno, también recientemente, el día de hoy, no amanecimos con la noticia de que X o Twitter lanza una cuenta de pagos en donde al parecer lo que habíamos hablado que Twitter o la compra de Twitter había sido para hacer una red de pagos, un sistema bancario nuevo, pues está teniendo algo de lo que ya habíamos platicado, ¿no? Está de alguna manera siendo realidad. Twitter podría ser una parte importante, un sector bancario importante que atienda a la población con criptomonedas, con un sistema bancario nuevo, rápido y eficiente. Entonces, también mucho ojo con esto que se acaba de anunciar porque viene relacionado a noticias que dimos desde que Twitter fue comprado por Elon Musk. Entonces, creo que el CEO de Twitter actualmente, Elon Musk, que anteriormente formó parte de PayPal, bueno, ahora es
el líder de este nuevo movimiento en donde al parecer X va ahora a funcionar con transacciones, medios de pago y va muy relacionado a lo que habíamos hablado del nuevo sistema financiero, ¿no? En otros temas, hablando de Ripple, el CEO de Ripple critica la postura de la SEC sobre las criptomonedas. Recordemos que posterior a la aprobación de los ETFs de Bitcoin, Gary Gensler retomó la situación de Bitcoin y decía que la SEC no estaba conforme y no estaba aprobando de alguna manera o dando thumbs up hacia Bitcoin, sino que estaban totalmente en contra y vemos que sigue atacando el tema de las criptomonedas. Inclusive pidió a la jueza Analisa Torres que Ripple diera los estados financieros para seguir, digamos, con el tema de la demanda, ¿no? Si bien ya ha perdido gran parte de la demanda, sigue arremetiendo contra Ripple, sigue viendo de dónde saca información para hacer contraparte, ¿no? Y yo creo que ya es más un tema político que un tema de si XRP es o no un security o qué es lo que está pasando con la demanda, ¿no? Yo creo que ya es un tema más político. Gary Gensler ya, desde mi perspectiva, está muy mal parado en la SEC y a la vista de los inversionistas de Estados Unidos porque no los ha protegido en nada, ¿no? Recordemos el tema de FTX, cómo se desplomó, cómo cayó y los inversionistas no han sido recompensados con todas las pérdidas que tuvieron. Recordemos todos los temas de otras fraudes que ha habido en los sistemas financieros y realmente no ha pasado nada, ¿no? Más bien parecería una cacería de brujas con lo que es el tema de lo que es la protección a los inversionistas, ¿no? Y bueno, también salió una noticia interesante, que esta noticia básicamente Ben Armstrong, que es un famoso eh, influencer de criptomonedas, habló sobre que los bancos pueden adoptar Ripple para pagos internacionales, ¿no? Y aquí, bueno, dejo abierto, cuéntenme en sus comentarios qué es lo que ustedes creen que pueda pasar. Ya hasta se estaba cayendo el micrófono de esta noticia, pero bueno, cuéntenme qué es en sus comentarios, qué es lo que puede pasar o qué creen que pueda pasar con los bancos de Estados Unidos. ¿Creen que pueda haber cierta adopción de Ripple por parte de estos sistemas? Yo en lo personal creo que no es una noticia nueva, inclusive puede ser hasta una noticia vieja. Yo desde mi perspectiva creo que los bancos están esperando a que haya una claridad total regulatoria para encender el switch. Ya el sistema financiero está migrado, ya el sistema está aplicando la regla o la norma ISO 222, en donde XRP es miembro de esta nueva regla de comunicación bancaria. Entonces yo creo que viene algo muy fuerte detrás que se llama adopción de los pagos internacionales bancaria, que va a llevar a que Ripple y XRP se consoliden a nivel mundial. Y bueno, por último, vamos a ver qué es lo que nos dice la gráfica, qué es lo que nos dice XRP y todo esto que estamos viviendo, ¿no? En las criptomonedas. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores en donde Ripple se encontraba en un canal bajista, un canal alcista, perdón, en donde estaba fluctuando dentro de estas líneas amarillas. Y bueno, la realidad es que no ha sucedido nada adicional. Estamos en un periodo bajista. Recordemos que cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin, Bitcoin no subió, sino que empezó a caer. De hecho, hay un video que pueden consultar acerca de esto en YouTube. Viene también la explicación en Fórmula Bullish de qué son los ETFs, del por qué los ETFs forman parte de este ecosistema, cómo funcionan. Recordemos que el tener el ETF de Bitcoin no es tener un Bitcoin, sino es tener una acción que va relacionada, puede ser a futuros de Bitcoin o a de alguna manera un backup,
soporte de Bitcoin, pero no es tener el activo en sí. Entonces, importante, ¿no? Cómo fluye esto de los ETFs. Y bueno, estamos viendo un periodo bajista en general en las criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa con Ripple, con XRP? Bueno, básicamente estamos en este periodo bajista en conjunto con todas las criptomonedas. Sin embargo, no hemos salido del canal alcista que veíamos. Entonces, continúa la información, continúa siendo importante esta información. Y bueno, sin más por el momento, ¿qué es lo que creo que pase? Creo que lo que sucederá es que seguiremos en este canal alcista por un periodo de tiempo. Posterior a 1 o 2 meses, quizá empecemos a ver nuevas noticias que nos puedan llevar hacia nuevos horizontes. Recordemos que lo primero que tiene que pasar es que el supply de la criptomoneda empiece a ser parte del público en general. Vamos en 54%. Esto cuando sea cercano 80, 90 es cuando va a ser interesante porque va a empezar a haber escasez y bueno, es lo que estamos esperando. Quizá esta crisis de liquidez lleve a que se potencie esta necesidad de liquidez en el sistema. Y bueno, también los invito a formar parte de Fórmula Bullish, los invito a la página oficial de Fórmula Bullish, en donde van a encontrar muchísima información, diferentes comunidades que tenemos, cursos, no solo de Fórmula Bullish, sino de Rismatics. Viene un curso bastante interesante en el tema de derivados. Es un año prácticamente de información con grandes personalidades reconocidas en el medio financiero y bueno, muchísimas cosas interesantes que vienen para los que siguen a Fórmula Bullish. Y bueno, si les gustó el video, les invito a darle like, compartir, comentar, expresar sus inquietudes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos pronto.